El estudio francés 1P2P Studio, junto a Joy Maker y The Arcade Crew, responsables de Blazing Chrome, se unen para llevar a nuestras consolas y PCs una propuesta clásica pero con un aura muy particular. ¿Es posible insuflar un alma nueva a un juego lleno de ideas tan familiares? Young Souls nos mete en la piel de Jen y Tristan, dos gemelos adolescentes que solo se han tenido el uno al otro, hasta que un peculiar científico les adopta en su gran casa, generando una relación de respeto y a la vez de tensión entre ellos. Pero un día, todo cambia para los jóvenes pelirrojos, y su padrastro es secuestrado por los Gobbons, una raza subterránea que vive bajo el pueblo de los protagonistas y que busca sus conocimientos para invadir la superficie, por lo que los hermanos van a su rescate con lo que mejor saben hacer: abrirse paso a hostias y cuchillazos. La historia ambienta de forma simplemente correcta, ya que aunque hay muchos temas que el juego busca tocar, como la confianza, la revolución o el ciclo de violencia, se tratan de forma algo apresurada, dejando una sensación de que hay detalles que se han dejado de lado para que el proyecto pudiese salir a la luz. En este sentido, llama la atención la abundancia de personajes, pero la falta de doblaje o expresiones para caracterizarlos, sobre todo en los dos protagonistas, con matices claros que los diferencian entre sí, pero que no destacan lo suficiente. Esto da a entender que lo más importante de este juego son los combates, así que hablemos de la jugabilidad. Young Souls es un beat'em up clásico con toques de action RPG, desarrollándose en 4 mazmorras compuestas de fases cortas al más puro estilo Yo contra el barrio, que podemos seleccionar con cierta libertad, aunque estando guiados por la dificultad indicada en estos niveles. En ellos encontramos una estructura muy conocida de títulos como Golden Axe o Streets of Rage, avanzando de izquierda a derecha en escenarios cerrados pero con profundidad 3D, combatiendo cuerpo a cuerpo con enemigos, evadiendo trampas y recogiendo objetos, hasta llegar a un jefe que concluye el recorrido y nos permitirá guardar el avance. Aquí cabe recordar que controlamos a 2 personajes, cada uno con su barra de salud y un número de vidas que les permitirán revivir si son derrotados. Sin embargo, si ambos gemelos pierden toda su salud a la vez, nos tocará repetir toda la fase desde el principio, algo que ocurre de forma habitual en la dificultad estándar, ya que los enemigos normales pueden matarnos de 3 guantazos, y hay una variedad suficiente de adversarios y trampas que nos harán pensarnos nuestros movimientos antes de machacar botones. En este sentido, es muy importante el botón para cambiar de personaje, siendo fundamental para curarnos, esquivar ciertos ataques y estar pendientes del estado de ambos hermanos casi por igual. Eso sí, cabe destacar que podemos cambiar la dificultad en cualquier momento desde el menú. Pero es en el sistema de combate y progresión de nuestros personajes donde más se notan los aspectos RPG. Tanto Tristan como Jen atacan usando un único botón, además de usar movimientos como dar volteretas limitadas, bloquear o hacer parries. Pero conforme avancemos, se irán incorporando opciones muy interesantes para personalizar nuestro estilo de combate, como distintos tipos de armas con sus propios estilos de ataque, técnicas especiales que gastan maná, tales como combos, hechizos o invocaciones, o accesorios que actúan como ataques secundarios. En cuanto a la progresión, hay que aclarar que los 2 gemelos tienen las mismas estadísticas de base, tales como fuerza, vida y estamina, que irán creciendo al matar enemigos y subir de nivel, pero podemos personalizar estos parámetros al conseguir equipamiento nuevo, pero también podemos mejorar el que ya tenemos o ir al gimnasio para mejorar aspectos concretos dependiendo de nuestro desempeño en un minijuego. Todo esto conforma un sistema sencillo de entender, pero con un abanico de posibilidades que, sin ser lo más profundo del género, sí nos anima a utilizar diversas estrategias para barrer del mapa a nuestros salvajes oponentes, con mención especial a los jefes, que tienen distintas fases y patrones de ataque muy marcados, necesitando de paciencia y observación para descubrir sus flaquezas.
El juego admite cooperativo local para 2 jugadores, lo que da mayor libertad para realizar combos en equipo, pero quitando la posibilidad de recuperar vida cambiando de personaje, limitando nuestro margen de error. La duración mínima ronda las 10 horas, teniendo recompensas y niveles opcionales que pueden alargar tu partida a unas 15, aunque esta duración también repercute a ciertos aspectos del diseño de juego que no están del todo pulidos, como el equilibrio de ciertos combates o la última mazmorra, que no está tan inspirada. Sin embargo, el problema más evidente de esta aventura es su apartado técnico, al menos en su versión de Nintendo Switch. El apartado visual como tal es muy atractivo, combinando escenarios low poly que destacan por una excelente iluminación, con personajes muy bien animados y diseñados en 2D, tanto héroes como enemigos. Pero esto viene acompañado de problemas técnicos como fallos puntuales en las colisiones, pantallas de carga muy frecuentes, pérdida de fluidez en situaciones con muchos elementos o enemigos, e incluso algunas congelaciones y crasheo de partidas, que aún no siendo tan frecuentes, sí me han hecho repetir ciertas fases o combates importantes más de una vez. Los efectos de sonido son de calidad, al igual que la música, siendo aventurera y épica, aunque un tanto repetitiva. Finalmente están los textos, que están en castellano, pero haciendo gala de un tono ocasionalmente agresivo. Young Souls es acción exigente, pero divertida y bastante sólida, que si bien tiene margen de mejora en aspectos como su variedad de situaciones, tiene las suficientes opciones para mantener enganchados incluso a los no tan experimentados en este género. Sin embargo, sus contadas carencias le hacen mucha sombra a sus virtudes, sobre todo el argumento y sus personajes, que no parecen todo lo aprovechados que deberían, con el papel prominente de su narrativa y la seriedad que intenta transmitir. Y aunque no es algo que importe al fan más clásico, sí es un aspecto que podría haber elevado a esta aventura hasta lo más recomendable del panorama independiente. De todas formas, Jen y Tristán conocen su destino en esta batalla. ¿Te unirás a ellos?